Sin duda alguna nos sigue sorprendiendo diariamente este planeta y todo lo que desconocemos de él, que nos esconden las élites del mundo, las agencias gubernamentales, todo aquello que no conocemos y nunca conoceremos porque siempre seguirá escondido. ¿Estamos en el universo solos? Ya sabemos que no. Pero ahora viene algo más intrigante. ¿Estamos en el planeta Tierra solos? ¿Qué es lo que habita en las profundidades? Mi nombre es Roberto Nava y te doy la bienvenida a la esencia del miedo. Seguramente recordarás que te hablé sobre el famoso hoyo de Mel. Esa historia donde un hombre, un granjero, encuentra un hoyo en su propiedad, el que parecía no tenía fondo. Y obviamente es algo que perturba hasta cierto punto porque desconocemos muchísimo sobre este tipo de casos y obviamente nos los van a seguir escondiendo. Pero el día de hoy te voy a hablar de algo que es muy parecido y del cual sí hay pruebas, hay fotografías. Y obviamente este caso nos lleva a pensar qué es lo que nos esconden, qué es lo que no vemos, pero sobre todo el terror de qué es lo que hay en las profundidades y lo que no conocemos. Esta historia no es una creepypasta. Esta historia pasó en realidad, pasó en la radio ucraniana y fue a finales del año 2015. Eh, Había un show de radio liderado por Eugene Kovarovsky. Este programa, cabe recalcar que no tenía tintes de cosas paranormales. Era un programa en el cual la gente hablaba para desahogarse, escuchabas amas de casa hablar porque tenían inquietudes sobre infidelidades de su pareja. Había todo ese tipo de casos donde obviamente la gente solamente hablaba para eso, para desahogarse. Pero, ¿qué es lo que sucedió aquella noche? Aquella noche de junio, una llamada que heló la sangre de todo el equipo. Comenzaba el show de radio, liderado por Eugene, como les comenté, y pues obviamente iban tomando llamadas tras llamada tras llamada. Aproximadamente tomaban 9 llamadas, 8 llamadas durante las 3 horas de programa que se grababan. Pero la cuarta llamada fue lo que marcó esta historia. Él solamente pedía una cosa cuando tomaba las llamadas y era que se identificaban por su nombre de pila. El sujeto dijo llamarse Alexander. Alexander empezó a contar su historia y todo iba hacia un tema paranormal, pero él cuenta que tiene una granja en las orillas de Polonia y Bielorrusia, pues la verdad demasiado alejada de la civilización. Él cuenta que pues con los suficientes suministros, pues obviamente se podía estar semanas, meses sin ver a otro ser humano. Él estaba ahí completamente solo, solamente con su perro. Él narra que una mañana despierta porque su perro está teniendo una pelea. Él lo narra como ladridos fuertes y obviamente se escucha este tipo de sonidos de cuando un animal está peleando con otro animal y se están revolcando en la arena, en la hierba. Obviamente el espantado, porque no había ningún animal cercano, pues aparte ya los chillidos y los lamentos del perro eran demasiado fuertes como si lo estuvieran lastimando. Alexander se levanta, toma una pala que tenía ahí y sale. Cuando salió, la imagen que él tuvo fue desgarradora, eh, estremecedora y tal vez muy lejos del miedo. Lo que él alcanzó a ver fue una criatura que no alcanza a describir, ciertamente. Solamente narra que era una criatura más grande que el animal, que el perro, y que esta, al verlo, pues obviamente se echó a correr entre los pastizales, porque obviamente vio que ya había salido alguien más. Cuando él va a ver a su perro, pues lo ve muy mal, lo ve desangrándose, incluso partes abiertas del cuerpo del animal. Obviamente Alexander se enojó y pues lo que hizo de inmediato fue, en esta ira, no le importó, se metió a los pastizales, los cuales comenta que se movían o sea, muy fuerte, como si lo que hubiese estado ahí hubiese sido de una índole muy grande, eran muy bruscos los movimientos, a lo cual él siguió y lo siguió y lo siguió, hasta que de repente llegó a un límite. Y cuando llegó a ese límite,
lo que encontró fue, pues, tal vez, vamos a llamarle escalofriante, porque no daba con lo que estaba viendo. Era un hoyo de aproximadamente 3 metros, 2,5 metros de longitud. Cabe recalcar, y aquí voy a hacer una pequeña pausa, que hay imágenes de este hoyo, las cuales son difíciles de encontrar, obviamente en buena calidad, porque se tomaron con una cámara de baja calidad, obviamente debido a esto que Alexander, pues obviamente era humilde, como él lo dijo, y pues no tenía una cámara de alta calidad de ese entonces. Entonces las fotografías son de mediana calidad, pero hay fotografías. Yo sé que a lo mejor en la imagen no se va a ver porque también censura un poco YouTube si se suben cosas así, pero lo inquietante de este hoyo, y como lo narra Alexander, es que dentro de él había carne. Era un hoyo como de carne, como si viéramos una garganta por dentro, toda la pared de la garganta, imagínensela, pero enorme en un hoyo, el cual parecía que tenía vida. Literal, tenía movimiento, tenía vibraciones, se movía, se sentía cómo se movía toda la estructura, y de la cual obviamente él afirmaba que había salido la criatura que atacó a su perro. Atónito por lo que había visto, recordó que obviamente su mejor amigo estaba tirado convaleciente. Dejó aquel hoyo, se dio la vuelta y se dispuso a llevar, o bueno, a ver a su perro. La escena grotesca llevó al perro en aquel momento a la veterinaria más cercana. El perro no perdió la vida, solamente perdió un ojo y múltiples heridas. Él narra a Alexander que dejó a su perro aquella noche, pues por la situación en la que estaba con el veterinario, y él se regresó a su hogar. Esa noche escribe que él no durmió por el miedo, no durmió por lo que había visto, porque era inquietante saber que algo podía salir de ahí, que otra cosa podía estar ahí y salir y atacarlo a él mientras dormía. Al no concebir el sueño, él narra que al otro día, a primeras horas de la mañana, se armó demasiado bien y se dispuso a ir a aquel hoyo de nuevo. Fue así como Alexander vuelve a ir a ese lugar donde sucedió todo. Él narra que obviamente, pues con cámara en mano otra vez, le volvió a tomar fotografías, y esta cosa seguía con ese movimiento, el hoyo enorme, con movimientos como si fueran tejido, como si estuviera algo vivo, o como si algo vivo realmente fuera todo el conducto de aquel hoyo. El locutor, pues le hacía, bueno, Eugene, como se llama, le hacía este tipo de cuestionamientos de, pues si no había algo enterrado ahí, si realmente no sabía, si había algo que causara este efecto de carne, o que se viera esta escena grotesca como intestinos, no sé, ese tipo de situación en la que él decía que era como carne, pero tal vez eran desechos de animales o cosas así que pudiesen estar enterradas, y por lo cual se viera así. Pero recordemos que el hoyo eran las paredes las que estaban envueltas en esta carne, y se veía todavía un fondo. Entonces era como si las paredes del hoyo estuvieran recubiertas de este tipo de cosas. Obviamente para esto Eugene no había visto las fotos, él todavía no las vio cuando le hacía este tipo de cuestionamientos, y Alexander dice que tomó la decisión de llenar este agujero, o de echarle, recubrirlo, para que obviamente no pudiera nada salir de ahí. Este tipo pues de anomalía presentaba un olor fétido, un olor a podrido. Era muy malo el olor que emanaba este tipo de cosa, el cual decía que a 2 metros olía muy mal. Entonces, al recubrirlo, bueno, él dice que le echó también primero como este tipo pues de químicos. Obviamente le echó químicos para que esto pues perdiera la vida o se muriera, por así decirlo, por hacer un intento. Y obviamente las fotos
fueron vistas por Eugene después. Las fotos que tú viste o que te dejé, lamento la calidad, pero es lo que se pudo encontrar, fueron publicadas en la página de Facebook de este programa de radio. Y obviamente Eugene pues las puso con un mensaje acompañado de que no sabíamos qué tipo de vida era lo que albergaba aquel hoyo. La historia de Alexander terminó aquella noche, pero obviamente siguieron en contacto, pues obviamente para mandar las fotos por correo electrónico y para que obviamente Eugene las tuviera. Aquí lo cuestionable es el hecho de, más allá de que haya sido un hoyo y que haya salido una criatura que desconocemos qué es para desgarrar hacia un perro, volvemos a lo mismo del hoyo de Mel. ¿Qué no sabemos? ¿Qué esconden? Sabemos que obviamente hay muchas teorías sobre la tierra hueca. Sabemos que hay múltiples teorías sobre que hay seres bajo tierra que están ahí viven, en la oscuridad, donde nadie los ve. Incluso hay películas donde te dejan ver un poco que puede que haya vida debajo de. Lo inquietante es que ni tú ni yo sabemos cuántas más de estas cosas hay. Y lo peor es que obviamente no vamos a tener conocimiento. Nadie nos lo va a decir, va a seguir oculto. Porque como sabemos, pues la gente poderosa llega y obviamente oculta todo y ellos empiezan a hacer sus cosas. Entonces no olvidar que no es el primer caso. Es el segundo caso que se sabe de un hoyo así y quiero pensar que hay muchos más. Pero obviamente son historias que se dan a la luz por un programa de radio, por un programa de televisión, por todo este tipo de cosas, es por lo cual llegan a tener exposición. Pero si no, no sabríamos nada, esto seguiría oculto. ¿Y desde cuándo obviamente está pasando esto? Todo lo que hay en rincones que no hemos explorado y que obviamente es muy difícil llevar una cámara. ¿Qué es lo que habrá ahí? ¿Realmente están debajo de nosotros? ¿Realmente hay otro tipo de vida? Así como en los océanos. No sé, es muy factible poderlo decir. Pero lo inquietante es que de este sí hay pruebas. No son en alta resolución, pero hay pruebas. Siempre hacíamos ese hincapié sobre que las fotos se veían muy borrosas, y que eran falsas de aquellos ovnis en aquellos ayeres de los 80s y 90s hasta los 2000. Y hoy que vemos una imagen en alta definición es como raro, porque obviamente ya existe la inteligencia artificial y ya todo se puede hacer por medio de ella. Entonces, bueno, no es contradictorio, sino que como avanza la tecnología, va a haber más trabas. Ahora si vemos una foto en buena calidad, pues decimos que está editada, que está hecha por inteligencia artificial. Y antes decíamos que pues se veía mal, que pudo haber sido cualquier cosa, un insecto, una mosca, lo que sea. El hecho de creer está en ti. Y supongo que si estás viendo este video es porque crees. Así que espero que te haya gustado, espero que hayas disfrutado esta historia. Recuerda que este tipo de capítulos se escuchan mejor con audífonos y si apagas la luz de tu cuarto. Mi nombre es Roberto Nava. Te invito a que te suscribas, que compartas si es que te gustó el video. Créeme que nos apoyas muchísimo. Y si tienes o dejas algún comentario, créeme que será leído con muchísimo gusto. Seguiré investigando para poderte traer más casos en los cuales hay evidencia y obviamente sean reales y puedas tener un poquito de todo eso que no sabemos o que realmente nos lo escondan. Te deseo que tengas una excelente noche. Esto es La Esencia del Miedo. Adiós.